Bien, por último, el ejercicio 4. Entonces, acá, ¿qué es lo que me pide? Lo que me pide es encontrar este elemento, ¿no? ¿De qué elemento se trata? Me dice. Cosa de que I de t adelante 45 grados a E de t, ¿no? Es decir, la corriente adelante al voltaje. Y ya de una nos imaginamos, ¿no? Aquí tenemos la función, perdón, como fasor directamente, ¿no? Aquí tenemos E, lo que nos, bueno, el caso en este caso es la corriente I adelanta a E, ¿no? ¿Cuánto? 45 grados. Entonces, ¿de qué tipo de carga se trata? ¿Qué me provoca un adelanto de la corriente de cualquier valor? Me provoca una impedancia cuyo ángulo va a ser negativo, es decir, una impedancia más capacitiva, ¿no? Porque la capacitancia provoca que la corriente adelante al voltaje, es decir, la impedancia final tiene que ser, ¿qué cosa? Una resistencia junto con una capacitancia, ¿no? En sí esta sería ya a priori lo que deberíamos de obtener, ¿no? Una resistencia en serie con una capacitancia. Es lo que me va a provocar ese desfase de 45 grados con la corriente en adelanto al voltaje, ¿ok? Bueno, pero hagamos de cuenta que no nos hemos dado cuenta de eso y vamos a resolverlo sin saber, ¿no? Sin analizar eso. Entonces, ¿qué es lo que hacemos directamente? Este circuito está expresado en función del tiempo, ¿no? Tenemos las unidades de henrios, tenemos ohmios, también podríamos haber tenido faradios, ¿no? Si hubiese habido una capacitancia. Pero también vemos que las corrientes también están expresadas en función del tiempo. Entonces, esto es un circuito expresado en función del tiempo. Lo primero que hay que hacer es expresarlo en función de la frecuencia. Bueno, en el examen que les he mandado no nos daba un voltaje, ¿no? De la fuente de alimentación, pero nos podemos dar cualquier voltaje. Entonces, me he dado este voltaje 30 seno de 500t más 20, ¿ok? Con ese voltaje vamos a trabajar. Por lo tanto, lo primero hemos dicho, llevamos al dominio de la frecuencia, ¿no? Todo lo transformamos, si es voltaje, como fasor de voltaje, si es corriente, como fasor de corriente, reactancia, si es resistencia, lo mantenemos, si es reactancia, lo llevamos, o perdón, si es inductancia, tenemos que hallar su valor de reactancia, lo mismo si es capacitancia, ¿no? Entonces hacemos eso primero. La reactancia de la bobina L1 va a ser igual a ¿qué cosa? La velocidad angular, que en este caso es 500, ¿no? 500 multiplicado por el valor de su inductancia, en este caso es 60 miliamperes. Entonces, reemplazando eso, obtenemos que nuestro módulo de reactancia es 30 ohmios, ¿no? Llevándolo ese valor al circuito, tenemos que anotarlo multiplicado por el factor J positivo, ¿no? Ya que las inductancias representan reactancias positivas. Lo mismo para el E2. Obtenemos 20, al reemplazar tiene que estar positivo J20, ¿no? Bueno, continuando, las resistencias no sufren cambio, lo único que hay que transformar a continuación sería la fuente de alimentación. Acá, ojo con esto, ¿no? Mi fuente era 30 seno de 500t más 20 grados. Eso transformado como fasor sería igual a esto, ¿no? 30 con ángulo de 20 grados simplemente. Y ojo acá, ojo acá. Estoy manejando el valor o el voltaje máximo de esa función, ¿no? Estoy manejando valor máximo. Ojo con eso. No estoy haciendo entre raíz de 2, ¿no? Es decir, valor eficaz. No estoy manejando valor eficaz. Por lo tanto, una vez transformado todo lo necesario, ya tenemos este circuito, ¿no? Expresado en función de la frecuencia. Ahora, una vez hecho esto, lo único que tenemos que hacer es, igual como en todos estos tipos de ejercicios, cuando tenemos que hallar un valor de un elemento, ¿verdad? Lo que hacemos es reducir todo el circuito, ¿no? Y luego aplicar la condición que nos pide, es decir, en este caso,
el desfase, ¿no? Entonces, lo primero, reducimos este circuito. Entonces, reduciendo el circuito, pasamos a reducir. La primera reducción sería los dos elementos en paralelo, que lo han puesto como Z1. Este Z1 va a ser igual a 4 por J20, ya saben, los dos elementos en paralelo. Multiplicación sobre suma. Después de eso, bueno, tenemos que reducir, ¿no? Es decir, toda esta división desarrollando. Si no tenemos máquina para calcular, tenemos que hacer esto, ¿no? Multiplicar arriba y abajo por su complemento, ¿no? Entonces, todo esto va a ser igual a, directamente en la calculadora ya utilizado, me sale 50 sobre 13 más J10 sobre 13. Bueno, eso sería Z1, ¿no? Continuamos con la reducción, ya tenemos 1, 2, 3, 4 elementos en serie. Su reducción sería de la siguiente forma, ¿no? Elementos en serie, suma directa, 4 más J30 más Z, lo que he dicho, Z1, más, bueno, el elemento A, ¿no? Este elemento A, que no sé qué es, no sé, hemos dicho, no sabemos si es resistencia, si es inductancia o si es reactancia capacitiva, ¿no? No sabemos cuál de los tres es. Por lo tanto, nosotros continuamos, ¿no? Hacemos, bueno, reducimos todo lo que podemos. Parte real con parte real, parte imaginaria con parte imaginaria, el resultado sería estos dos, ¿no? Y A lo mantenemos tal y como está, ya que no sabemos si es, para empezar, no sabemos si es resistencia, si es reactancia o si es capacitancia, ¿no? Si es inductancia. Por lo tanto, vamos a hacer un pequeño análisis, ¿no? Vamos a decir que, bueno, lo que les dije al principio, ¿no? Para obtener esto de acá, que la corriente adelante al voltaje, la impedancia tiene que tener un ángulo menos 45, es decir, resistencia junto con capacitancia, ¿no? Por lo tanto, continuamos. Una vez que ya sabemos que es una reactancia con una capacitancia, es decir, que ya nos queda claro que tiene que ser menos 45 grados el ángulo de la impedancia total, vemos, ¿no? Lo que les dije, no sabemos qué tiene que ser A para cumplir eso. Entonces, por lo tanto, hacemos, bueno, tenemos tres posibilidades, ¿no? Dije que A puede ser resistencia, puede ser una inductancia o puede ser una capacitancia. ¿Cuál de los tres será? No sabemos a priori. Ahora, puede que sea, o bueno, puede que nos dé un valor correcto de resistencia y también puede que nos dé un valor correcto de capacitancia, ¿no? Puede que en dos de las tres suposiciones nos den valores positivos, por lo tanto, puede ser o bien una resistencia o bien una capacitancia, ¿no? También puede que sea, obtengamos el valor requerido con una resistencia y también se puede obtener lo mismo que con una inductancia, ¿no? Entonces, también se puede cumplir. Es decir, tenemos que ver qué posibilidades o cuál de las tres opciones son posibles, ¿no? Realmente. Entonces, partamos de las primeras suposiciones. Suponiendo que el elemento A se trata de una resistencia. Si es una resistencia, ya directamente decimos que A es, en números imaginarios, A es real, ¿no? Real. Porque las resistencias son reales, ¿no? Por lo tanto, operamos, ¿no? Acá decimos que en esta expresión tendríamos que sumar real con real, ¿no? Y eso es lo que he hecho, básicamente. Suponiendo que es real A, agarro, ¿no? El valor real, 102 sobre 13, más lo que es A, más la parte imaginaria J, 400 sobre 13. Una vez separados, ¿no? Las partes reales, todo lo que es real y todo lo que es imaginario, ¿verdad? Aplico lo que es la condición del ángulo. Entonces, el ángulo es igual a parte imaginaria sobre parte real. Entonces, en este caso es el ángulo menos 45. Tangente de menos 45, nosotros sabemos que es menos 1, ¿no? Bueno,
todo eso tiene que ser igual a la parte imaginaria, que es 400 sobre 13 simplemente, dividido entre la parte real, ¿no? Que en este caso es 102 sobre 13 más A. ¿Ok? Ojo aquí, muchos también suelen cometer este pequeño error, ¿no? ¿Qué pasaba si esto en sí era menos J 400 sobre 13? Errores infantiles, ¿no? Acá, ¿cómo tenía que reemplazarse? Si fuera este el caso, tendría que ser menos, ¿no? Simplemente menos, no el J. Entonces, menos 400 sobre 13 sobre toda la parte real, ¿verdad? Entonces, no cometan esos pequeños errores, les va a costar caro, ¿ok? Bueno, entonces, continuamos. A ver, desarrollando esta ecuación, acá es una constante, ¿no? Es menos 1 en la igualdad. Por lo tanto, lo que está en el denominador pasa a multiplicar y de ahí simplemente despejo lo que es A. Despejando A, veo que me sale un valor negativo, ¿no? Es decir, menos 502 sobre 13 ohmios debería de ser, ¿no? Entonces, sabemos que no existen resistencias negativas, ¿no? Por lo tanto, A no puede ser resistencia, ¿verdad? Conclusión. Siguiente suposición, hemos dicho que si no es una resistencia, entonces probemos con una inductancia. Suponiendo que A sea una inductancia. Entonces, si hacemos una suposición, entonces, ¿qué tendríamos? Para empezar, en sí, aquí directamente lo he factorizado, ¿no? Pero para empezar, ZT era igual a esta parte real más J400, es decir, esto, y más JA, ¿no? Es decir, estamos diciendo que es una bobina, es decir, las bobinas en fasores en dominio de la frecuencia es más J, ¿no ve? Más J a cualquier valor, en este caso más JA. Si nosotros hacíamos la operación de suma de impedancias, tendríamos esto de acá, ¿no? Parte real, 102 sobre 13, más factorizando las partes imaginarias, 403 sobre 13 más A, ¿ok? Entonces, otra vez, con esta suposición hacemos, o bueno, aplicamos la condición, la misma que en la anterior, tangente de menos 45 debe ser igual a la parte imaginaria sobre la parte real, ¿no? Bueno, entonces, básicamente, hacemos eso, ¿no? Reemplazamos, despejamos, etcétera, etcétera. Al final A nos sale lo que es este valor. Otra vez un menos 502 sobre 13. Entonces, hagamos, bueno, ya a priori si me sale negativo, directamente digo que no es esto, ¿no? Pero hagámonos a los locos y continuamos, ¿no? Si este es el valor de A, entonces la inductancia va a ser igual a este valor. Ojo, esto es reactancia, ¿no? Reactancia, hemos calculado la XL. Lo que nosotros queremos saber es la inductancia L, que sería igual a, despejando, ¿no? De la ecuación XL sobre omega, ¿no? Es lo que he hecho acá. Entonces, haciendo ese despeje, tenemos que L sub A es igual a menos 502 sobre 13 dividido entre 500. Resultado, menos 77.23 milihensios. Como es un valor negativo, directamente digo que una inductancia negativa no existe, ¿no? Por lo tanto, otra vez nos podíamos ahorrar este paso y directamente, al obtener este valor, directamente lo descartamos. A no es una inductancia, ¿no? Bueno, eso es lo que han anotado acá, no existen L negativas, entonces pasamos a la última suposición, ¿no? La última, nuestra última esperanza. Suponiendo que A es C. Si aquí no nos sale, entonces ya ni modo. No se puede obtener en el circuito una impedancia que nos dé un ángulo negativo, ¿no? Ningún valor de A va a cumplir con el requisito. Entonces, ok, ni modos. Entonces, veamos, a ver. Acá directamente, igual que hace rato, ¿no? En este caso, el valor ya sería menos JA, ¿no? Menos JA. Entonces, a la hora de factorizar las partes imaginarias, nos quedaría esto de acá. Por lo tanto,
como tenemos parte real e imaginaria separados, aplicamos la condición, ¿no? Tangente de menos 45 debería de ser igual a imaginario sobre real. Acá despejando, igual que en los anteriores intentos, A nos sale que es igual a 502 sobre 13 ohmios. Por lo tanto, como ya tengo el valor de reactancia, esto es la XC, ¿no? Ojo con eso. Esta es la XC simplemente, la reactancia. Lo que yo quiero saber es qué capacitancia me provoca esa reactancia. Por lo tanto, despejando, ¿no? Capacitancia es igual a 1 sobre W por C, por XC, ¿no? Reemplazamos valores y obtenemos este valor de capacitancia. Un valor positivo 51.793 microfaradios. Positivo 51.793 faradios, ¿existe? Sí. Entonces, conclusión, el elemento A tiene que ser un elemento capacitivo, es decir, una capacitancia, ¿no? Listo. Ahí terminaría nuestro ejercicio. ¿Está bien? Bueno, espero que haya quedado claro.